Ya hace varias décadas, en un pueblo llamado San Antonio del Monte, ocurrieron una serie de hechos macabros que hasta el día de hoy siguen erizando la piel de las pocas personas que aún viven y que fueron testigos de lo que a continuación se narrará en esta historia. Todo empezó con una joven pareja, Lucía y Bernardo. Ambos jóvenes eran campesinos que vivían una vida muy humilde a las afueras del pueblo. Los dos eran muy trabajadores, pero a diferencia de Lucía, Bernardo había terminado la escuela y en su afán de aprender más, había decidido dejar la vida del campo y viajar al centro del pueblo para terminar ahí sus estudios de bachillerato. Bernardo amaba mucho a Lucía, así que le firmó con juramento que volvería al campo cada vez que tuviera la oportunidad mientras terminaban sus estudios en el instituto. Y así pasó. Bernardo se esforzó mucho estudiando y trabajando en el pueblo. Fue así que logró obtener su título de bachiller y en cuanto pudo, logró rentar una pieza donde poco tiempo después se llevó a vivir ahí a la joven Lucía. Ya en el pueblo, la joven pareja parecía haber nacido con buena estrella, puesto que mientras Bernardo comenzó sus estudios en la universidad, Lucía había encontrado un trabajo en una opulenta hacienda como sirvienta. Y poco a poco, con el pasar del tiempo, los esfuerzos de ambos jóvenes dieron fruto. Bernardo se tituló como abogado y poco tiempo después se encontraba trabajando en el tribunal municipal. Esto hizo que la vida de ambos jóvenes cambiara por completo. Dejaron de rentar donde vivir y se compraron una pequeña casa donde vivían más cómodamente y luego de eso se casaron por la iglesia. Pero el éxito de aquellos dos jóvenes esposos llegaría realmente cuando Bernardo se le ofreció un puesto en el palacio municipal como tesorero del gobierno en turno. La noticia puso muy contenta a Lucía, quien no dudó en darle su apoyo a Bernardo. Y al cabo de unos meses, el joven abogado se encontró trabajando en un puesto donde su salario le permitía darse ciertos lujos que, claro está, compartía con su amada esposa. Debido a esto, Bernardo se empezó a codear con muchos altos funcionarios, jueces, gobernadores e incluso llegó a conocer al presidente de la nación de aquel entonces. Esto le hizo inflar mucho su ego y comenzó a sentir que su sola presencia ejercía poder sobre otros que no tenían los mismos conocimientos que él, incluida su esposa, Lucía. Bastó que pasaran un par de años para que la personalidad de Bernardo diera un giro tremendo y se volviera una persona soberbia y arrogante. De momento recordaba sus orígenes y trataba de controlar sus impulsos. Pero bastaba con que un personaje de renombre estuviera frente a él y su actitud cambiaba drásticamente. Así que con todo eso, sucedió que se comenzaron a suscitar muchos problemas en su relación con Lucía, puesto que ésta comenzaba a desconocer al esposo humilde y generoso que había conocido desde muy joven. Y las cosas se pusieron peor cuando con el pasar de los años, Bernardo logró convertirse en vicegobernador gracias a la fama que había logrado en la municipalidad. A partir de ahí, Bernardo ya no le prestaba atención a Lucía a menos que fuera para tener intimidad. Entonces, la pobre Lucía pasó a ser la concubina de su propio esposo, y constantemente le advertía que debía evitar a toda costa quedar embarazada, puesto que un hijo en esos momentos no era conveniente para su nuevo cargo. Pero como el destino es caprichoso, sucedió que en una de esas noches en las que compartían momentos de intimidad, Lucía quedó encinta. Ella lo notó con el pasar de los meses y rápidamente se llenó de aflicción.
¿Cómo iba a comunicarle esa noticia a su esposo si él había sido muy claro con ella tantísimas veces? Él no quería hijos. Lucía, con mucha devoción, visitó un día la antañosa iglesia del pueblo y pidió hablar con el párroco. Quería que éste le aconsejara qué hacer ante tal acertijo que la vida le ponía frente a ella. El sacerdote era un anciano muy sabio. Le aconsejó rezar mucho a San Antonio para que fuera él quien le revelara de qué manera debía afrontar la situación. Entonces, a partir de ahí, Lucía visitaba cada que podía el altar donde se encontraba la imagen de San Antonio. La imagen era una escultura muy antiquísima que, según había sido bendecida por el Papa Pío IX, y traída desde Europa a finales del siglo XVIII. Los fieles le tenían mucha fe a San Antonio y juraban que era capaz de conseguir grandes favores por parte de Dios si se le pedía con fe y confianza. Lucía le imploraba al santo que su matrimonio volviera a ser como sus primeros años de casados y que su esposo Bernardo recibiera de buen modo la noticia de su estado de embarazo. Como se acercaba la fiesta de San Antonio el 16 de junio, el pueblo se vestiría de fiesta y habría distintas actividades realizadas por la municipalidad. A todos estos eventos debía asistir el vicegobernador acompañado de su esposa, comenzando por el inicio de la novena al santo patrón en el templo parroquial. Durante los primeros 8 días de la novena, en casa de Bernardo y Lucía, todo parecía marchar en paz. De tal modo que el propio día de San Antonio, con la fe puesta en el auxilio del santo patrón, Lucía decidió confesarle su estado de embarazo. Ambos esposos se arreglaron para salir a la misa en honor al santo, cuando Lucía, decidida, le contó a Bernardo que estaba esperando un hijo. Bernardo, querido esposo, ahora que te veo muy entusiasmado de anunciarle al pueblo tu candidatura para el puesto de gobernador el próximo año, quiero revelarte lo que considero una bendición, un milagro del cielo para este matrimonio. Bernardo, que se paseaba de un lado a otro por la habitación, detuvo su vaivén y dijo a su esposa, entrecerrando los ojos: «Dime, mujer, ¿de qué se trata esa noticia?». Entonces, sin pensarlo más, Lucía exclamó con los ojos húmedos: Sí, es que estoy embarazada, vamos a tener un hijo». Un silencio insoportable y extenso reinó en la habitación y poco a poco el rostro de Bernardo se fue transformando. De tener un gesto de sorpresa a demostrar cuánto le desagradaba escuchar aquellas palabras. Entonces se acercó poco a poco hasta donde estaba Lucía mientras le decía: «¿Cómo te has atrevido, Lucía, a desobedecer mis órdenes? ¿Es que acaso no te queda claro las miles de veces que te dije que en estos momentos un hijo no es conveniente?». Lucía, al ver los ojos de Bernardo, sintió que la invadió un miedo insoportable que la dejó paralizada, pues el semblante de aquel enfurecido hombre demostraba la inmensa rabia que le causaba aquella desagradable noticia. Lucía sintió que su corazón se aceleraba y con la voz entrecortada se atrevió a decirle a su amado esposo: «Bernardo, yo te amo mucho y te he apoyado en todo desde que vivíamos humildemente en el campo y ahora necesito de tu apoyo para criar a este hijo que es de ambos». Apenas había terminado de hablar cuando Bernardo la tomó de los cabellos y la jaló hacia él y le dijo, temblando de cólera: «¿Apoyarme tú? ¿De qué clase de apoyo estás hablando, si todo lo que tengo lo he conseguido gracias a mi esfuerzo? Deberías agradecerme que te haya sacado de ese mugroso cerro donde vivíamos y que luego consiguieras un trabajo, también fue gracias a mí». En eso, Lucía,
tratando de soltarse de las fuertes manos de aquel enfurecido hombre, exclamó las palabras que serían su sentencia de muerte y dijo: «Pero amor, recuerda que con lo que yo ganaba lográbamos pagarte los estudios en la universidad». A continuación, una bofetada hizo que aquella indefensa mujer no volviera a pronunciar una palabra más. Luego de un jalón, Bernardo tiró a Lucía al piso y la arrastró por toda la habitación. Seguidamente se sacó su cinturón y, sin pensarlo, la azotó sin piedad mientras le decía: «Eres una malagradecida. Si tan solo supieras todo el esfuerzo que he tenido que hacer para llegar al puesto donde estoy. No creas que por las miserias que tú ganabas o por tus rezos inútiles he logrado escalar hasta este cargo que ahora sostento. La verdad es que si no fuera porque debo mantener una buena imagen ante la gente, hace mucho que te habría echado a la calle. Ahora ya ni siquiera para darme placer me vas a servir». Lucía gritaba de dolor cada vez que Bernardo arremetía contra ella, loco de ira, y apenas era capaz de cubrirse el rostro ante los latigazos que le propinaba. Luego que pararon los golpes, Bernardo dejó ahí tirada en el suelo a Lucía y, como si nada hubiera pasado, terminó de vestirse. Posteriormente se dispuso a salir de la casa, pero antes de irse le dio esta advertencia a su esposa: «Bien sabías que esta noche daré el anuncio de mi próxima candidatura a gobernador de la municipalidad. ¿Qué necesidad tenías de hacerme enfadar con eso que me has dicho? Ahora tenemos que inventar que tú te enfermaste y por eso no pudiste asistir a la fiesta patronal conmigo. Y cuanto antes vas y te sacas a la criatura, porque te lo diré por última vez, yo no quiero hijos». Lucía apenas si podía arrastrarse por el suelo y a esto no dijo una sola palabra. Luego Bernardo salió de la casa y se encaminó a la iglesia, donde la misa ya estaba por comenzar. Lucía se quedó un momento tirada en el piso, reflexionando sobre lo que acababa de acontecer mientras se tocaba las heridas. De pronto, sintió que una rabia inmensa la invadía de la cabeza hasta los pies y remachó los dientes intentando no gritar, pero le fue imposible. Sin poderse contener, lanzó una maldición y con el cuerpo tembloroso y lleno de moretones, hizo un esfuerzo sobrehumano y se puso de pie. Justo frente a ella estaba un espejo donde pudo contemplar las marcas de los golpes propinados por aquel hombre que un día le había jurado amarla y respetarla. Al verse tan desdichada y humillada, juró que aquella sería la primera y la última vez que se vería en aquella situación. Luego, como pudo, se recogió el cabello y, secando sus lágrimas, se acercó al altar que se encontraba en la sala. Seguidamente sintió un profundo rencor al ver ahí la imagen de San Antonio, el santo que le había dado la espalda. Cegada por el rencor, destruyó el altar con sus propias manos, dejando en el lugar un promontorio de destrozos salpicados de sangre que habían salido de sus manos tras herirse con los vidrios rotos de las veladoras. Luego, cojeando, salió al patio de la casa, donde se alzaba un enorme árbol de amate, y sin pensarlo, comenzó a decir a gritos las siguientes palabras: «El cielo no me escuchó, no me libró de los golpes de este hombre a quien la misma iglesia me unió. Por eso ahora, resentida y muy dolida en mi corazón, invoco a las potestades de lo profundo, a los reyes del Averno. Satanás, ¿dónde estás? Socórreme, ven ahora mismo en mi auxilio». Luego se quedó mirando hacia las ramas del amate, pero para su decepción, nada extraordinario sucedió. Entonces continuó diciendo: «Mira la sangre que brota de mis manos, estoy dispuesta a sellar con ella mi pacto contigo. Solo permite que pueda vengar tantos años de sufrimiento y vejaciones y yo haré lo que me pidas».
Al mirar que nada extraño sucedía, dio un grito de frustración y temblando de impotencia volvió a entrar a la casa. Sollozando, se dispuso a enjuagarse los brazos y el rostro, cuando de pronto, desde una esquina, donde la luz de las lámparas no alcanzaban a llegar, salió una voz ronca y de ultratumba que le dijo: ¿Qué tanto estás dispuesta a hacer por mí? Lucía se giró asustada, intentando descifrar de dónde provenía aquella espeluznante voz. Entonces preguntó titubeante: Dime, ¿quién eres tú? Tú sabes quién soy. Si no fuera así, no hubieras clamado a mí. Yo tengo el poder de hacerte realizar grandes prodigios. Si tú quieres, podrías ser mi comendador aquí en la tierra. Sí, mira lo que me hicieron, Lucía dijo extendiendo los brazos. Pues algo peor le puede llegar a pasar a ese hombre, solo si tú lo deseas. Lucía cerró los ojos y después de pensarlo un poco, preguntó alzando la cabeza: ¿Qué quieres que haga para que él tenga que sufrir igual o más de lo que me ha hecho sufrir a mí? De pronto, dos ojos brillantes se dejaron ver en la oscuridad. Un fuerte olor a azufre se esparció por la habitación y la casa entera comenzó a cimbrar. Luego, un rostro de finas facciones se dejó ver entre las sombras y le dijo a Lucía: Bien sabrás que este despreciable pueblo se ha consagrado al nombre de un mortal que fue elevado a los altares por la iglesia y que ahora recibe la devoción de miles de personas. Pues has de saber que no hay cosa que me cause mayor repugnancia que el saber que una criatura tan insignificante como un ser humano goce de ese lugar en la eternidad, lugar que un día fue preparado para mí, y que reciban la alabanza y veneración que yo desde el principio de los tiempos debí merecer. Pues la encomienda que te doy, mi estimada Lucía, es que logres consagrar a este pueblo a mi nombre, a mí, el lucero de la mañana, el ser que un tiempo estuvo casi a la altura de Dios mismo. Quiero, mi amiga, que consagres a este pueblo al nombre de Satanás. Instantáneamente se escuchó un estruendo en el cielo y grandes rayos impactaron a la tierra en seco. Lucía se estremeció ante aquellas palabras, pero estando ya decidida, le respondió al maligno: Haré lo que sea necesario para que me saques de esta vida de silencio y humillación a la que he estado sometida los últimos 7 años. Entonces el diablo le dijo a Lucía: Ve al templo, entra allí, y así como destruiste el altar de esta casa, destruye también el altar que allí se encuentra. Como sabes, a las mujeres no se les permite la entrada al presbiterio, así que debes ser cautelosa. Cuando estés allí, quiero que recuerdes a quien suplicaste ayuda y de los cuales no tuviste respuesta, y deja que de tu interior florezcan los sentimientos que por tantos años has ido guardando como una tonta. Vamos, hazlo antes que venga tu marido y te propine otra golpiza. Si bien el malicioso visitante no había terminado de hablar, cuando Lucía se colocó un rebozo con el fin de ocultar su identidad. Salió de la casa rumbo a la parroquia donde ya se celebraba una verbena en la plaza del pueblo en honor al santo patrono. Allí se encontró con que su esposo departía placenteramente con los demás funcionarios municipales en uno de los puestos de comida callejera. Esto la llenó de furia y tuvo la intención de encarar al desgraciado de Bernardo, pero pronto reparó en la misión que se le había encomendado. Así que siguió su camino hasta que llegó al santuario, que se encontraba a unos 100 metros de la plaza. Entró al santo recinto y enseguida advirtió que se encontraba casi vacío de personas,
pues la mayoría de feligreses, tras terminar la celebración de la palabra, se divertían en los juegos mecánicos y en los puestos de comida que se hallaban instalados en la plaza. Se sentó en las bancas a esperar hasta que finalmente el enorme edificio quedó desolado. Luego, apenas tuvo la oportunidad, se levantó y tomó una de las tantas velas que habían en los demás altares y se dirigió hacia el altar mayor. Ahí, sobre una anda adornada con flores, se encontraba la preciada imagen de San Antonio, la cual habían vestido con una fina y hermosa túnica confeccionada especialmente para ese día. Entonces, sin perder más tiempo, Lucía pronunció las siguientes palabras: Ni tú, ni Dios, ni nadie que se encuentre en los cielos fue capaz de ayudarme cuando más lo necesité. Es por eso que me vi obligada a recurrir al Señor de la Oscuridad, y ha sido Él quien me ha ordenado: destruye el altar de Dios. Solo así te voy a devolver un poco del sufrimiento que por tantos años el cielo ha ignorado en mí. Seguidamente, acercó la vela al fino vestido que envolvía la imagen del santo, y en cuestión de segundos la tela comenzó a arder, y junto a ella también ardió la antigua imagen de madera. Luego Lucía irrumpió en el presbiterio y, sintiendo una profunda rabia y resentimiento, comenzó a destruir todo cuanto pudo. Pero cuando estaba a punto de arremeter contra el sagrario, fue descubierta por uno de los fieles, quien apenas vio el actuar de la mujer, corrió al atrio y dijo a gritos: ¡Ayuda! Una mujer endemoniada está destruyendo el templo. La gente atendió al llamado del joven que gritaba y corrieron hacia el templo para averiguar lo que estaba ocurriendo allá adentro. En el interior, la multitud de personas observaron incrédulas cómo la preciada imagen de San Antonio, aquella al cual el mismísimo Santo Padre había bendecido, ardía en llamas consumiéndose poco a poco. Lucía, al mirar que cada vez más personas ingresaban al recinto, sintió miedo que la fueran a linchar, y cubriéndose el rostro con su rebozo, intentó huir por una de las puertas laterales. Pero los feligreses no iban a resistir semejante acto de sacrilegio y ofensa a Dios. Así que sin pensarlo más, dieron persecución a la mujer infractora para que respondiera por tan grave injuria. Lucía corrió por las calles empedradas buscando la salida del pueblo, pero sus sandalias chocaban contra las piedras de la calzada y de momentos tropezaba, lastimándose las rodillas. Esto provocó que la turba enfurecida se le acercara peligrosamente. Los furiosos perseguidores gritaban sin cesar: «Esa mujer es una bruja. Ha destruido la imagen de nuestro santo, seguramente por órdenes del diablo». Otros decían: «Que no escape. Todos podemos estar en peligro si dejamos que huya». Luego, los más ofendidos comenzaron a recoger piedras del suelo y se las lanzaban a Lucía, dando muchas de estas piedras en el cuerpo ya debilitado de la mujer. Justo en la entrada del pueblo, cuando la calle atravesaba una pequeña colina, se encontraba una gruta hecha de piedra, donde se veneraba también una pequeña imagen del patrón de San Antonio. Y fue ahí que la agotada Lucía no pudo continuar más y cayó al suelo gimiendo de dolor. La noche estaba cayendo, de modo que los perseguidores se habían hecho de antorchas, con tal de no perder de vista a la que para ellos no era otra cosa más que una bruja. Al llegar al lugar donde se encontraba la gruta, observaron a Lucía tirada en el suelo intentando arrastrarse. Los despiadados feligreses, sin tener compasión alguna, comenzaron a interrogar a la moribunda mujer, pero ésta nada les contestaba.
Amenazándola con matarla a pedradas, la obligaban a confesar que era una bruja, pero también a esto, Lucía calló y no dijo una sola palabra. Un momento después, de entre la turba, apareció el párroco de la iglesia y muy severamente les reprochó a los presentes: «Basta, paren sus rabias contra esta mujer. ¿Que acaso no ven que es la esposa del señor viceministro?». La muchedumbre se miraron unos a otros llenos de confusión, y más cuando comprobaron que el cura tenía razón. Aún así, manifestaron estar muy ofendidos por el reprochable acto de profanación que la mujer aquella había hecho dentro del santuario. Entonces, el sacerdote les dijo: «¿No entienden ustedes que esa cosa es tan solo una imagen? No habla, no escucha, no siente las llamas que la consumieron. San Antonio está en el cielo. Esa es solo una imagen tallada por un hombre. En cambio, esta mujer es un ser humano como ustedes y como yo. ¿Acaso no ven cuánto está sufriendo?». El cura decía esto mientras intentaba levantar del suelo a Lucía, pero ésta estaba tan adolorida por los golpes y las piedras que no tenía las fuerzas para ponerse de pie. Viendo esto, el sacerdote le dijo al oído: «No temas, hija, estas personas ya no te harán daño». Pero aquellas palabras del sacerdote ya no eran importantes, porque al instante Lucía comenzó a desangrarse. Había perdido a su hijo, y quedándole cada vez menos fuerzas, se terminó de desplomar sobre un enorme charco de sangre. Ahí agonizó de la manera más dolorosa y seguidamente pereció. Los presentes no mostraron compasión alguna ante la muerte de la mujer, y poco a poco todos se fueron marchando, hasta quedar en el lugar solamente el sacerdote, su monaguillo y el cadáver ensangrentado de Lucía. Ya muy entrada la noche, el cuerpo de Lucía fue llevado a embalsamar por algunos feligreses muy piadosos, mismos que condenaron rotundamente aquel acto de crueldad perpetrado por los demás pobladores. Mientras tanto, una comitiva organizada entre algunos de los perseguidores más supersticiosos se presentó en el ayuntamiento para reunirse con el gobernador y juntamente también con el vicegobernador Bernardo. Ahí se le comunicó la noticia a Bernardo de que su mujer había sido sorprendida realizando un acto de blasfemia, profanando el templo parroquial y quemando la sagrada imagen de su santo patrón, y que a raíz de eso había sido linchada hasta la muerte. Luego se le interrogó si acaso él tenía conocimiento de alguna práctica satánica que hubiese tenido Lucía durante el tiempo que habían vivido juntos. Un tanto asombrado por la noticia, Bernardo negó conocer sobre dichas prácticas místicas realizadas por su ahora fallecida esposa. Y aunque no entendía muy bien lo que estaba pasando, se mostró sereno, aun cuando le dijeron que el cuerpo de Lucía debía ser prontamente incinerado, para asegurarse así de que no llegara a ser robado por un demonio y devuelto a la vida para cobrar venganza. El gobernador, que también era un hombre muy creyente de lo sobrenatural, dio la orden que se buscara al sacerdote que había recogido el cuerpo de Lucía. Así que, llevando consigo un papel firmado por todas las autoridades municipales, la comitiva marchó hacia la iglesia en busca del sacerdote y junto con él el cuerpo de la presunta bruja. En la iglesia, algunos de los miembros del consejo de ancianos limpiaban el desorden causado, mientras a un costado de la nave principal, en un humilde ataúd, era velado el cuerpo de Lucía. La comitiva entró por la puerta principal mostrando la hoja que les daba la autorización para obtener el cadáver y llevarlo a quemar en la plaza. Pero el sacerdote les detuvo pronto el paso y les dijo:
¿También ustedes van a profanar la casa de Dios? El presidente de la comitiva se acercó al cura y respondió: traemos una orden por parte de las autoridades que lo obliga a usted a entregarnos el cuerpo de esa maldita hechicera. Así que denos el cadáver y deje de encubrir a esa hija del demonio. El cura se enfureció y le dijo a aquel hombre muy seriamente: aquí todos somos hijos de Dios. Nadie se va a llevar nada de aquí, mucho menos para realizar un espectáculo tan despreciable frente a todo el pueblo. Al hombre no le importaron las palabras del anciano sacerdote y dándole un empujón, se lo quitó de enfrente y se dirigió hacia donde estaba el ataúd rodeado de velas. Al llegar, se encontró con que el ataúd estaba sellado. Entonces, como pudo, rompió la tapa, solo para darse cuenta que dentro del cajón no se encontraba ningún cuerpo. Lo que había allá dentro era un manojo de zacate seco. Con los ojos desorbitados, el hombre se echó hacia atrás y luego dijo a las personas que acompañaban la velación: «Pero, ¿qué es esto? Todos ustedes son cómplices de esa mujer. Querían engañarnos escondiendo el cuerpo». Luego se paró en medio del altar y gritó: «Son cómplices. Todos estos son cómplices de la bruja, incluso usted, señor cura». Decía esto mientras acercaba al sacerdote apuntándole con el dedo. «Pronto, llamen a la policía. Todos irán a la cárcel hasta que no confiesen dónde han ocultado el cuerpo de esa mujer», decían los demás. El sacerdote no lo podía creer, puesto que él mismo había colocado el cuerpo de Lucía dentro del ataúd. De modo que tuvo que acercarse para ver con sus propios ojos lo que el hombre aquel estaba diciendo. Y en efecto, lo que se hallaba dentro del cajón era un puñado de zacate atado con una cuerda. El cura volvió su mirada al Cristo, que yacía crucificado en medio del altar mayor, y exclamó: «Dios mío, no entiendo lo que está pasando aquí». De pronto, advirtió que en una de las puertas laterales se hallaba parado un hombre, a quien las sombras lo mantenían oculto, de modo que apenas se podía adivinar su silueta. Pero lo que hizo temblar de pavor al sacerdote fue ver la cabeza de aquel hombre, parecía la de un carnero, y que sus ojos se asemejaban a dos brasas encendidas. De inmediato, él formó una cruz con sus dedos, alzó la mano y comenzó a rezar de la siguiente manera: «El que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». De pronto, todos los que estaban ahí presentes comenzaron a sentirse acechados por algo maligno y un miedo inexplicable se apoderó de ellos. Los candelabros en el techo comenzaron a balancearse por sí solos de un lado a otro, y un viento que nadie sabía de dónde provenía amenazó con apagar todas las velas que iluminaban al recinto. El presidente de la comitiva se llenó de gran temor y gritó muy aturdido: «¿Qué es lo que está pasando, padre? Dígame, ¿qué es eso que está ahí parado?». Luego, las vigas del edificio comenzaron a rechinar, como si una fuerza desmedida quisiera arrancarlas de donde estaban. El cura no bajó las manos con la señal de la cruz y con una voz de mando exclamó: «Yo te expulso de la casa de Dios, criatura infernal. En el nombre poderoso de Cristo, abandona este santo recinto». En medio de un gran remolino que los envolvió a todos, el diabólico visitante desapareció en la oscuridad, no sin antes lanzar una enorme carcajada. Los ancianos del consejo se habían tomado de las manos para orar junto al Padre, pero en cuanto todo quedó en silencio nuevamente, abandonaron el lugar llenos de temor. También la comitiva, que se había llenado de prepotencia, huyó asustada del templo, y desde ese momento
una zozobra se apoderó de todos los habitantes del pueblo. El cuerpo de Lucía no apareció por ninguna parte, por más que el piadoso cura intentara buscarlo para darle cristiana sepultura. Desde aquella noche, nadie volvió a saber del paradero del cadáver de la mujer, a la que el pueblo luego nombró como la bruja de San Antonio. Pasaron los días, las semanas y los meses, y nada extraordinario volvió a ocurrir en el pueblo en todo ese tiempo. Tanto así que a los habitantes se les empezaron a olvidar los trágicos sucesos de aquel desafortunado día de junio. Los feligreses volvieron a llenar el templo cada domingo, y el obispado mandó una nueva imagen de San Antonio para reemplazar al que habían destruido. Así, poco a poco el pueblo entero comenzó a olvidarse de la supuesta bruja Lucía. Transcurrió más el tiempo y unos nuevos comicios se llevaron a cabo, dejando como nuevo gobernador del pueblo a nuestro hombre Bernardo. Por fin, su mayor sueño se había cumplido, y no está de más decir que el nuevo título que se le dio aumentó más en él su ego y su soberbia. Pasó un tiempo y nuevamente se llegó el 16 de junio, fiesta de San Antonio. La parroquia realizó la habitual procesión en honor a su patrono, para después culminar con la celebración de la Santa Misa en el templo parroquial. Todas las autoridades municipales estaban ahí reunidas, principalmente el nuevo alcalde. Cuando la misa terminó, los asistentes salieron impacientes, dispuestos a disfrutar de las atracciones de la verbena. Cuando la fiesta terminó, poco a poco las personas fueron abandonando el lugar, hasta que no quedó ni un alma en aquella solitaria plaza. El lugar quedó desolado, excepto por una mujer que, cubriendo su rostro con un rebozo negro, se paseaba entre los puestos de comida y los juegos mecánicos que yacían solitarios. Luego atravesó la plaza y se paró frente a la iglesia, donde fue vista por el sacerdote que se había quedado despierto hasta tarde limpiando el santuario. Entonces, al reconocer a la mujer, el cura se dijo a sí mismo asombrado: «No puede ser, líbranos a todos, Dios mío, de esta alma en pena». Luego, la mujer se desplazó ahí y se fue a recorrer todas las calles empedradas del pueblo. Mientras tanto, Bernardo llegaba a su lujosa casa, donde se dispuso a reposar un rato antes de irse a dormir. De pronto, comenzó a escuchar un susurro, como si varias personas estuvieran hablando en secreto. Él se quedó atento escuchando lo que las voces decían, y entonces escuchó las siguientes palabras: «Shh, hagan silencio, él nos puede escuchar. Permanezcan en las sombras, así no podrá encontrarnos». Bernardo creyó que algún tipo de bandidos había ingresado a su casa a robar, así que preparó su pistola mientras llamaba a la estación de policía. Luego revisó una a una todas las habitaciones, pero no encontró a nadie en ningún lugar. Sin embargo, tenía la sensación de que no se encontraba solo en aquel enorme caserón. Eso lo comprobó cuando desde una ventana miró hacia el traspatio, donde se encontraba el imponente árbol de amate. Ahí vio a un hombre que estaba parado de espaldas, vestido con una túnica negra y que decía en voz alta: «Soy un gusano y ya no un hombre. Los hombres se burlan de mí y el pueblo me desprecia». Bernardo sacó el arma y, como si esto lo hubiese llenado de valor, le apuntó a aquel hombre y le asestó varios disparos. Pero para su sorpresa, no fue capaz de causarle daño al extraño visitante. En esos mismos instantes, la mujer del rebozo negro recorría las calles del pueblo, buscando las casas de aquellos que un año atrás la habían apedreado hasta morir.
Entonces sucedía que la mujer fantasma entraba a las viviendas y les quitaba la vida a sus víctimas embebiéndoles el aliento. Así murieron decenas de personas sin que sus familiares lo notaran, sino hasta el día siguiente. En casa de Bernardo, el ambiente se había vuelto tétrico y el valor que anteriormente lo acompañaba poco a poco se le iba escapando a nuestro hombre. Sobre todo por las constantes voces que escuchaba carcajearse y susurrarle cosas al oído. Fui crucificado, muerto y sepultado. Descendí hasta los infiernos. Decían esto y luego resonaban unas macabras carcajadas. Sintiéndose perseguido, Bernardo salió hacia la puerta de entrada de la casa, pero por más que intentó abrirla, no logró conseguirlo. Entonces escuchó que una mujer lo llamaba desde el patio interior. Rápidamente reconoció la voz de Lucía y se dijo incrédulo a sí mismo: ¿Lucía? Esto no puede ser, si ella está muerta. Luego recordó que el cuerpo de esta nunca había aparecido. Buscó un fusil y se fue al traspatio gritando como solía hacerlo con su esposa. Si en verdad no estás muerta, ahora sí lo vas a estar, maldita bruja. Pero al llegar a la parte de atrás, apenas si pudo hacer una detonación, cuando de pronto un gentío comenzó a salir de todos lados. Y enfurecidos, comenzaron a insultarlo y a darle de empujones. Él intentaba defenderse, pero le era imposible. No podía evitar sentir escalofríos al ver las caras de aquellos individuos que parecían cadáveres andantes. Y en medio de aquella trifulca, unas voces exclamaron: «Me rodean novillos numerosos y me cercan los toros de Bazán, amenazándome, abren sus hocicos como leones que desgarran y que rugen». A continuación, Bernardo fue sometido por uno de los presentes que llevaba consigo unas cadenas. Con descomunal fuerza lo arrastró y lo ató a una columna, donde posteriormente fue azotado. Bernardo dio un grito de dolor al sentir cómo las carnes de su espalda se partían, producto de los latigazos que le eran propinados. Grandes carcajadas burlonas se escuchaban a su alrededor y al mismo tiempo los seres infernales exclamaban: «Mi garganta está seca como una teja y al paladar mi lengua está pegada, ya están por echarme a la sepultura». Después de ser azotado 39 veces, el cuerpo de Bernardo quedó tendido en el suelo como un andrajo. Seguidamente, dos seres semejantes a ángeles, pero con la piel pálida y de ropas y alas de color negro, tomaron el cuerpo de Bernardo y lo elevaron a lo alto del árbol de amate mientras iban diciendo: «Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, tal ladran mis manos y mis pies». Bernardo era ajeno lo que aquellos ángeles infernales recitaban, pero se trataba del Salmo 22, que pregona la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Seguidamente le fueron extendidos sus brazos y cual Cristo martirizado fue enclavado brutalmente en las ramas de aquel árbol. El dolor de las heridas de manos y pies fue demasiado insoportable para Bernardo. Así que clamó a Dios por auxilio, pero ya era inútil. Su destino era morir en aquel insufrible tormento. A continuación, volvió la vista hacia abajo y ahí, frente al árbol, estaba Lucía, acompañada del hombre con cabeza de chivo negro. Y a su alrededor estaban diferentes personajes demoníacos que gritaban al unísono: «Alaben todos al Rey de los Gusanos, alaben a su majestad». Luego la mirada se le volvió borrosa y a continuación las vísceras se le salieron del cuerpo a través de las heridas causadas por los brutales latigazos que había recibido. Instantes después perdió la conciencia,
pero antes de morir, escuchó una voz macabra que le dijo al oído: Nos vemos en el infierno, Bernardo. Seguidamente murió en medio de una burla infernal a la muerte de nuestro Señor. Cuando la policía llegó a la casa, no encontró a Bernardo por ningún lado. Así que volvieron a la comisaría a dar reporte que nada fuera de lo normal había sido encontrado en casa del alcalde. Poco tiempo después, se reportó a Bernardo como desaparecido. A la mañana siguiente, grandes llantos se escucharon por todo el pueblo, cuando en las distintas casas aparecieron los cuerpos sin vida de decenas de personas. Pero lo más espeluznante de todo era la expresión de horror que los muertos tenían en sus rostros, como si lo último que hubieran visto antes de morir hubiese sido el mismo Satanás. Esa misma mañana en la parroquia, varios feligreses se acercaban muy temprano a escuchar misa de 6. Cuando el sacerdote salió al altar para empezar la celebración, rápidamente advirtió que la gente estaba escandalizada y que murmuraban unos con otros llenos de confusión. El sacerdote preguntó a qué se debía aquel murmullo. Entonces, uno de los fieles se puso de pie y le dijo: «Padre, el Cristo, ¿no lo ve usted diferente?». El padre volvió la mirada hacia el altar mayor y con espanto ahí vio a Bernardo crucificado de pies y manos y todavía escurriendo sangre de sus heridas. Nuevamente los candelabros comenzaron a balancearse por sí solos y un viento recio tiró velas y floreros. Luego, carcajadas grandes infernales resonaron en todo el edificio, provocando que los feligreses abandonaran el lugar llenos de miedo. El sacerdote tomó las hostias consagradas del sagrario y también huyó del templo. Se dice que tuvo que llegar un grupo de sacerdotes exorcistas para poder despojar aquella capilla de la presencia de Satanás, ya que como él se lo había pedido a Lucía, su deseo era que todo el pueblo lo venerase al igual que a su patrón, San Antonio. Lucía se marchó de aquel pueblo y se dice que ahora vaga ambulante por el mundo como un alma en pena. Con el rostro cubierto con un rebozo negro, anda de pueblo en pueblo intentando consagrar a las personas a su amo y señor, el mismísimo Satanás.